Imagina que tu oficina está a 500 kilómetros de altura. Allí arriba el silencio es total, pero la presión es máxima. Te mueves a 28.000 kilómetros por hora y cada decisión que tomas ha sido ensayada 1000 veces en un simulador. Pedro Duque, el primer astronauta español, pasó décadas entrenando para ese mundo, un mundo donde las reglas las dicta la física y el manual de procedimientos es sagrado. Pero, ¿qué pasa cuando ese mismo hombre, acostumbrado a la precisión absoluta, aterriza en un despacho donde las reglas las dicta la política? Muchos de los que me escucháis sois ingenieros, gestores o mandos intermedios y seguramente habéis sentido que al ascender habéis perdido el control real de la toma de decisiones. Hoy vamos a analizar el caso de Pedro Duque para entender por qué en entornos complejos ascender no siempre significa decidir más. Pedro no llegó al espacio por casualidad. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y terminó sus estudios con una nota de matrícula de honor. Pero el título solo fue el principio de su carrera. En 1992, cuando la Agencia Espacial Europea lo selecciona, su vida cambia por completo. Se traslada a Star City en Rusia y aquí quiero que os imaginéis el escenario. Un ingeniero español aprendiendo ruso técnico desde cero para entender la nave espacial a la que subiría años después. Se entrenó en centrifugadoras para soportar fuerzas G extremas y pasó años estudiando sistemas que todavía no existían. ¿Y por qué es tan importante este detalle? Porque aquí es donde se constituye su mentalidad de decisión. Pedro aprendió que para decidir necesitas datos, un entrenamiento y un sistema que funcione como un reloj. Esto es lo que yo llamo un sistema de reglas fijas. Pensad en esto. Pedro entrenó 10.000 horas para solo 9 días de misión. 10.000 horas para 9 días. Esa era la proporción. Una preparación infinita para una ejecución perfecta. En el espacio, el mando es técnico porque el sistema confía en ti. Y confía en ti porque eres el que mejor conoce los procedimientos. Vamos ahora con los datos porque es aquí donde entendemos la magnitud de su perfil. La carrera espacial de Pedro está marcada por 2 misiones, la primera en 1998 a bordo del Discovery. Pedro aquí no va como un turista, va como especialista de carga útil. Imagina tener la responsabilidad de que decenas de experimentos críticos funcionen a la perfección mientras flotas en el vacío. Allí, cada minuto de sus 9 días estaba monitorizado. El tiempo no era suyo, era de la misión. Si algo fallaba, no había espacio para la duda ni reuniones de comité para debatir opciones. Se abría el manual, se localizaba el fallo y se ejecutaba la solución. Era la resolución técnica pura, una coreografía de precisión donde el error no era una opción. Pero es en 2003, con la misión Cervantes, donde Pedro realmente se consolida. Aquí el desafío sube de nivel. Despega en una nave rusa, un sistema radicalmente distinto al americano, rumbo a la Estación Espacial Internacional. Esta vez, Pedro es el ingeniero de vuelo, es el copiloto responsable de los sistemas de navegación y de que la nave se acople con éxito a la estación. Durante 10 días, su cerebro fue un laboratorio viviente. Supervisó más de 20 experimentos complejos, desde analizar cómo se comportan las células vegetales en microgravedad hasta los cambios más sutiles en la física de fluidos. No solo era ciencia, era ingeniería aplicada al límite de la supervivencia. Pero lo importante no es lo que hizo, sino cómo lo hizo. En la Estación Espacial Internacional no existe una jerarquía política, existe la competencia técnica. Si algo falla, no lo soluciona quien tiene el cargo más alto, sino quien tiene la solución inmediata. Al final es un sistema y un entorno donde el experto tiene el control absoluto porque simplemente así se requiere para sobrevivir. Damos ahora un salto a 2018. Pedro Duque aquí es nombrado ministro de Ciencia e Innovación y aquí entra con la vocación de un ingeniero que cree que puede arreglar las cosas. Su objetivo era llevar el rigor del laboratorio al Consejo de Ministros, dar voz a la evidencia donde normalmente solo hay ruido. Pero al cruzar esa puerta, se dio cuenta de que el sistema hablaba un idioma que no se enseña en la Politécnica. Pasó de un mundo gobernado por ecuaciones inmutables
a un mundo de titulares de prensa, susurros en los pasillos y equilibrios de poder. En ese nuevo entorno, la lógica técnica dejó de ser una ventaja para convertirse en un estorbo. Pedro intentaba aplicar la precisión del astronauta en un lugar donde la verdad es relativa y el consenso es más importante que el dato. Se le criticó en esta época por ser demasiado técnico, cuando en realidad lo que estaba ocurriendo era un choque entre dos realidades incompatibles. Porque en política, al igual que en las direcciones de muchas empresas, no nos encontramos en un entorno de ingeniería. Aquí, A más B casi nunca es C, y el resultado va a depender de decisiones electorales, de imagen pública y de, al final, variables emocionales que un algoritmo no va a poder calcular. Muchos de los que me escucháis podéis sentir esa misma frustración. Os ascienden porque sois los mejores resolviendo problemas técnicos, pero de repente vuestras herramientas dejan de funcionar en ese nuevo escenario. Sentís que habéis perdido el mando porque vuestro mapa de navegación simplemente ya no encaja el terreno que estáis pisando. En 2021, Pedro cierra su etapa en el ministerio, pero no es el final, es un reencuentro. A finales de 2023 asume la presidencia de Hispasat, el gigante que opera la flota de satélites españoles. Y aquí las reglas del juego vuelven a cambiar, o mejor dicho, vuelven a su origen. Hispasat no vive del titular de mañana, sino es una empresa estratégica donde las decisiones se proyectan a 10 o 15 años vista. Aquí no hay espacio para la improvisación política. Si un satélite falla en órbita, no hay narrativa que lo arregle, solo sirve la ingeniería. Al llegar aquí, Pedro recupera su lenguaje, el de la planificación industrial. Ha vuelto a un sistema donde se respeta el dato y la visión técnica a largo plazo. Al final, su trayectoria deja claro que el mando real no depende tanto del cargo, sino de estar en un ecosistema que respete tu forma de pensar. Esta historia nos recuerda que el éxito a veces tiene un coste oculto, y ese coste oculto a veces es darte cuenta de que has subido tanto en la estructura que has dejado de decidir sobre lo que realmente te apasiona. Si en tu día a día sientes que la burocracia te asfixia, que pasas más tiempo gestionando hilos de correos o asistiendo a reuniones que no se llega a ninguna conclusión clara, quiero que te pares un momento y analices el sistema en el que te encuentras. Es muy probable que estés intentando aplicar una lógica técnica en un lugar donde ya no se habla ese idioma. Y ante esto solo tienes dos posibles caminos. Uno, o aprendes las reglas de ese nuevo juego o buscas un ecosistema donde tu precisión vuelva a ser la ley. Por eso te dejo con una pregunta que quiero que te lleves hoy. Y es que cuando el sistema cambia y las reglas de decisión ya no son las tuyas, ¿qué estás dispuesto a perder para seguir teniendo el control? Soy Esther Navarro y esto es Toma el Mando.